macronutrientes y que nos generan energía, calorías. Proteínas. Carbohidratos, lípidos, proteínas. Muy bien, proteínas, carbohidratos, lípidos. Ok. Y producto del metabolismo se forman ácidos y bases. Y el organismo necesita tener controlado a los ácidos y a las bases. Si yo digo ácido, ¿cuál es el representante de los ácidos? ¿Qué electrolito? Hidrogenio, pues chico, chica. Y si digo base, ¿cuál es el representante? Oxidrilo. Muy bien. Ok. Y dijimos que tenemos que mantener los hidrogeniones dentro del parámetro, porque lo que llegamos a medir es el pH, ¿no? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y el organismo tiene tres mecanismos importantísimos. ¿Cuáles son? A ver, Ana Fernanda, ¿cuáles son esos? Luana, a ver, ¿ya? Ya, Ana Fernanda, ¿cuáles son? No la escuché muy bien, doctora. ¿Cómo dijo? ¿Cuáles, cuáles son los componentes que mantienen el equilibrio ácido-base? A ver, Luana. No puedo creerla. El sistema Pamela. respiratorio. Ya, muy bien, Luana. ¿Qué más? Mecanismos compensadores. ¿Cuáles son los compensadores? Mecanismo respiratorio y mecanismo renal. Muy bien. Y me falta algo más ahí. ¿Qué falta? Venimos hablando desde hace harto de eso. Mecanismo pulmonar. Ya pues es lo mismo, pues. Pulmonar, respiratorio. Son los pulmones, pero realizan ventilación pulmonar. Y le decimos respiratorio, ¿no es? Aparato respiratorio a los pulmones. Ya. Me está cantinfleando sobre lo mismo. Los tampones, pues niña, los tampones. Sí, venimos hablando de cuánto, eso, ¿no? Tampones, buffer, tampones o amortiguadores también me llaman. Esos tres, ¿no? Y vimos en práctica que los tampones pueden mantener su pH con mucha firmeza frente a la añadidura de ácido o de base, pero también se rompen, ¿no? Dijimos que su función era por un corto tiempo. Y lo hemos podido comprobar porque con todos los grupos hemos hecho, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver el mecanismo respiratorio para regular o equilibrar el pH frente al aumento de hidrogeniones o disminución del mismo, ¿ya? Pero aquí lo que va a regular es que, ¿qué va a regular? Nuestros pulmones, ¿qué regulan? El dióxido de carbono. Eso, dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque este deriva del ácido carbónico, de un ácido, ¿verdad? Entonces, en el mecanismo de regulación respiratoria del pH participan los cambios de los volúmenes respiratorios y la frecuencia del número de respiración. Entonces, vamos a ver la profundidad y las veces que se realiza esa ventilación mecánica. ¿Ok? Es importante. Entonces, es importante como dentro de los signos vitales, es importante tomar la frecuencia respiratoria. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la frecuencia baja mucho? El paciente,
¿cómo se encuentra? ¿Hipo o hiperventilando? Hipo. Hipoventilando. Y si hipoventila, ¿qué sucede con el dióxido de carbono? Aumenta, disminuye, ¿qué dicen ustedes? Se acumulan. Se acumula, se aumenta, entonces aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Quién va a regular ese aumento? ¿Quién va a compensar ese aumento? Póngale que el riñón sea el que esté mal. ¿Quién compensa? Perdón, el pulmón está mal. Puede ser por una compresión, porque también puede ser por problemas circulatorios, pero digamos que sea una compresión de la caja torácica o una enfermedad obstructiva crónica. No hay intercambio gaseoso adecuado. ¿Quién lo compensa? Ese aumento del dióxido de carbono. Los riñones, los riñones. ¿Qué harán los riñones para compensar ese aumento? No se olviden, si el dióxido de carbono está elevado, ¿cuál es el componente metabólico? ¿Nadie? A ver, Analía, Belén, ¿cuál es el componente metabólico? Analía, Belén, Acebo o Bando. Mm, De verdad, ¿saben qué? Me da ganas de llorar, porque yo esto ya lo avancé y yo creí que les expliqué bien y hartas veces repetir. ¿Mm? El bicarbonato, el bicarbonato. Entonces, ¿qué tendría que hacer los riñones para que el bicarbonato vaya en el sentido del trastorno? Porque lo que está mal, lo que hace aquí, que reabsorber más bicarbonato, evitar su excreción para que se eleve también, porque nos interesa mantener ¿qué? ¿Qué relación nos interesa mantener? ¿Entre quiénes? A ver, Pamela Rivera. No, es lo que estamos avanzando, ¿no ves? El pH que esté, el ácido y el básico que esté igualito, ¿o no? Sí, pero no, igualito no tiene que estar. No, pero o sea, en su punto. Tenemos que mantener una relación entre qué sustancias, entre qué. Ácido básico. Pero aquí está en la lámina. Mm, ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base ahí? ya, entre el dióxido de carbono y el otro que no se lee. Y el bicarbonato. El Ah, ya. bicarbonato es la base conjugada, porque deriva de la sal bicarbonato de sodio. ¿Y cuál es el ácido? Que no es ácido, pero lo llamamos ácido. ¿Cuál es? Lo acaba de mencionar. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Por qué le decimos que es ácido sin ser ácido? No tiene hidrógeno, es un anhidro. ¿Por qué le decimos ácido? Ácido volátil, se lo conoce como ácido volátil. ¿Mm? Porque deriva del ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la relación entre esos dos, entre este par? 20-1, doctor, 20 a favor de quién? del bicarbonato. 20
¿Y cuánto de dióxido de carbono? 1. Y ya se dieron cuenta de cuál era la tarea, ¿no? Le dije que ustedes averigüen la concentración de dióxido de carbono en miel equivalentes litros. El intervalo de referencia, me imagino que ya lo averiguaron. Ok, entonces, ¿qué hacen los pulmones? ¿Qué hacen? Participan en los cambios de los volúmenes respiratorios y la frecuencia del número de respiración, ¿ya? Pues afectan el transporte de oxígeno en la sangre. El efecto amortiguador de la hemoglobina y la eliminación del ácido carbónico, ¿en forma de qué? Bicarbonato. No, ¿en forma de qué se elimina el ácido carbónico? El dióxido de carbono se transforma principalmente como bicarbonato, como dióxido de carbono libre, 5% apenas. Pero de nuestros pulmones, ¿cómo sale el dióxido de el ácido carbónico? ¿En forma de qué sale? A través de la expiración. El dióxido de carbono. Eso, en forma de dióxido de carbono, ¿ya? En forma de dióxido de carbono. Entonces, la regulación respiratoria del pH está ligada de manera estrecha al funcionamiento de estos dos amortiguadores, del bicarbonato y del dióxido de carbono. En otras palabras, ¿de quién derivaba el bicarbonato? Ácido carbónico. Del bicarbonato de sodio. ¿Y de quién deriva el dióxido de carbono? Ácido carbónico. Del ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, la regulación respiratoria del pH está ligada de manera estrecha al funcionamiento de este sistema amortiguador bicarbonato-dióxido de carbono. La base conjugada, que viene de la sal bicarbonato de sodio, y el ácido, este anhídrido, el dióxido de carbono, que deriva del ácido carbónico. ¿Ya? ¿De dónde? Que en el plasma y en los eritrocitos. Pero también no se olviden que ahí tenemos también hemoglobina. ¿Ya? Bueno, sigamos. Debido al valor de las constantes de equilibrio que describen las reacciones entre el dióxido de carbono y el ácido carbónico y el bicarbonato, la concentración de bicarbonato es mucho más grande que la concentración de ácido carbónico, la cual varía de acuerdo con la primera reacción, con la concentración de dióxido de carbono en el plasma, que a su vez está relacionada con la producción de dióxido de carbono en el metabolismo y la eliminación de este gas por los pulmones. Como producto final de desecho, como producto final del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, se forma dióxido de carbono. ¿Ya? Y siempre debe mantenerse una relación mayor de la base que del ácido, o sea, mayor del bicarbonato en sangre, estamos hablando, ¿no? Y mayor concentración que del dióxido de carbono. Ahora, la cantidad de dióxido de carbono liberado del plasma al exterior de los pulmones aumenta con la velocidad y la profundidad de la respiración. Entonces, en otras palabras, aquí ¿qué me está diciendo? Si un paciente hiperventila, se va a aumentar la expulsión, ¿no? La liberación, la eliminación. Y si hipoventila, ¿se elimina más o se retiene? ¿O aumenta en el plasma? Se retiene. Se retiene o aumenta. ¿Ok? Muy bien. A su vez, el pH y la concentración de dióxido de carbono en la sangre influyen en los movimientos respiratorios a través del sistema nervioso central, en donde estimula la amplitud y la frecuencia de los movimientos respiratorios, y así se elimina más dióxido de carbono y se recibe más oxígeno a través de los pulmones. Con ello disminuye de manera progresiva la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Aumenta el pH y desaparece el estímulo de los movimientos respiratorios.
esto ajusta su frecuencia y amplitud y en una nueva etapa, ya para que no pasemos al otro estado, si es que estamos hipoventilando, no pasemos a la hiperventilación, se va a ir expulsando menos dióxido de carbono. ¿Ok? Bueno, entonces, así se restablece la relación de nuevo, ¿no? Aquí recalcar, entre la concentración de bicarbonato y dióxido de carbono, ¿de cuánto era la relación? 20-1. 20 a favor del bicarbonato. Y se mantiene el pH sanguíneo. Ahora, miren, este dato es para que calculemos. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch para calcular el pH de la solución tampón. Entonces, nosotros todo el tiempo, nosotros el 60% de nuestro cuerpo tiene agua, ¿ya? Ya sabemos que tiene agua. Producto final del metabolismo se forma dióxido de carbono. En los eritrocitos, en los túbulos contorneados proximales, tenemos anhidrasa carbónica. En sangre, entonces, tenemos anhidrasa carbónica, que une el dióxido de carbono y el agua y me forma, ¿qué? Ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico, aquí me falta como una reacción más, ¿ya? A su vez, el ácido carbónico se disocia en sus componentes iónicos. ¿Cuáles son? Hidrogenio y bicarbonato. Ahora, para calcular, ya para calcular, tenemos una constante de la solución tampón, ¿ya? Entonces, pH es igual a la constante, que es de 6.1, esa no cambia. Si dice constante, no cambia. Más el logaritmo de ¿quién? Del bicarbonato sobre el dióxido de carbono. Cuando está normal, decimos que la relación es 20-1. 20 sobre 1 es 20 nomás. El logaritmo de 20 es 1.3. ¿Cuánto me da el pH? 6.1 más 1.3, ¿cuánto da? Ahí está. 7.3. Me dicen si este pH es normal, está dentro del rango normal, o está aumentado o está disminuido. En el rango. Está dentro, ¿no? En el medio, porque es de 7.35 a 7.45, entonces 7.4. Entonces, cuando la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono es 20-1, el pH es normal. ¿Se entendió? Entonces hay que saber el parámetro del dióxido de carbono en mil equivalentes litros, no solamente en milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, debido al equilibrio que existe entre el dióxido de carbono, ácido carbónico y bicarbonato, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch se coloca la concentración de bicarbonato en el numerador, esto de acá. Y la concentración de dióxido de carbono, ¿dónde va? Perdón, en el denominador. Y calculamos, ¿ya? Tanto la presión parcial de dióxido de carbono en milímetro de mercurio como la concentración. No se olvide que en la gasometría arterial no nos mide la concentración de dióxido de carbono en el equivalente. ¿En qué nos mide? ¿En qué datos sale? ¿En kilopascal o en milímetro de mercurio? En milímetros, pero siempre dice, no dice dióxido de carbono, dice presión parcial de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, esta se mide en milímetros, la presión, en cambio la concentración en milimoles o mil equivalentes, parecido, ¿ya? Entonces podemos utilizar sin problema la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero aplicando esto, ¿ya? Milimoles sobre milímetro de mercurio. Si nos dan este dato, digamos que sea 40, para que calculen, miren, 40 milímetros de mercurio, que sea milímetro entre milímetro de mercurio y milímetro se van, y 40 por 0,3, ¿cuánto da? 40 por 0.03, ¿cuánto da?
A ver, alguien multiplique. 1.2 creo que era. ¿Ya? ¿Lo sacaron? 1,2. Eso. Entonces, si ponemos, miren, aquí, los datos ustedes, 22 a 27 mil equivalentes litros. Digamos que de 24. 24. Aquí 24. Sobre 1.2, ¿cuánto es? Saquen, a ver. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da el logaritmo de eso? 24. Un ratito. 24 dividido entre 1.2 da 20 igual. Logaritmo de 20, 1.3. Ahí está, para que vean. Así hay que hacer. ¿Ya? Esta fórmula también se la tienen que aprender. Y esta de acá. Para que sepan de dónde sale ese 20 a 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si disminuye, pongámosles en el caso, si disminuye la mitad de la concentración de bicarbonato, por ejemplo, un paciente, un diabético mal controlado, ¿ya? Un diabético y tipo 1, que entra en una complicación como una cetoacidosis diabética, que es una forma de acidosis metabólica, produce muchos ácidos, denominados cuerpos cetónicos. Entonces, si hay muchos ácidos, hay poco bicarbonato, entonces este va a bajar, digamos, en esa situación, ¿ya? Entonces, si baja, póngale que baje, era 20 a 1, ¿no? Que baje a la mitad, entonces esta constante más el logaritmo que baje a 10 y este se mantenga en su concentración. 10 sobre 1 es 10. Logaritmo de 10 en base a 10 es 1. 6.1 más 1 es 7.1. El paciente está en una acidosis. Si es el bicarbonato que está abajo, acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, la baja de bicarbonato ocasiona un decremento de la relación del par amortiguador, por lo tanto, un descenso del pH. Ha disminuido la relación. Ya no es 20 a 1, a mitad. Entonces, la compensación será respiratoria. ¿En qué consiste? En el estímulo de la respiración debido a la baja del pH. Por eso el paciente que está en una cetoacidosis diabética entra a una respiración denominada de Kussmaul. Entonces, el problema es metabólico. El bicarbonato está muy bajo porque los cuerpos cetónicos que son productos ácidos se elevaron. Entonces, si ese es el problema, el compensador será el otro. ¿Cuál es el otro componente respiratorio? Entonces, ¿qué hacen los pulmones? Elimina mayor cantidad de dióxido de carbono. Baja. ¿Por qué lo baja? Para que la relación vuelva a ser 20 a 1. Miren que no importa tanto en este momento qué pasa en términos generales con el pH, lo que importa es que la relación vuelva a ser 20 a 1. Porque si la relación es 20 a 1, el pH vuelve a su normalidad. Entonces, mire, ¿qué está haciendo el paciente? Respirando, respiración de Kussmaul. Respira, elimina dióxido de carbono, hiperventila. Por lo tanto, el dióxido de carbono baja. ¿Cómo baja? Miren, bajo. 10 sobre 0,5, otra vez es 20. Y el logaritmo de 20 era 1.3. Entonces, independientemente, este está bajo el bicarbonato. Pero como el dióxido de carbono también bajó, el pH vuelve a su normalidad. Esto que les estoy explicando y que estoy gritando aquí, por favor, lean, ya, lean, analicen. Le paso datos para que lo analice. ¿Ok? Entonces, aprendemos, memorizamos, pero no nos quedamos en la memoria porque es frágil. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar. ¿Ok? Y estos datos que usted cree tal vez que no le sirve, sí le sirve para que hagan su análisis. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, se vuelve a la relación 20:1 del par bicarbonato y dióxido de carbono y se obtiene un pH normal. ¿A costa de qué? De una disminución tanto de ambos, porque el bicarbonato estaba bajo. Pero el organismo, para compensar, ¿qué hizo? Eliminó más dióxido de carbono para que otra vez ese dióxido de carbono baje y la relación vuelva a ser 20:1. Cuando la relación es 20:1, el pH vuelve a su normalidad. Tarda, puede llevar horas, ¿no? Puede tardar más. ¿Ok? Si no lo consigue el organismo, el que compensa es el organismo. Nosotros podemos intervenir con la ventilación, mejorando la ventilación, si necesita oxígeno, administrar oxígeno, pero el compensador es el organismo. ¿Ya? Y aquí está lo de la tarea, pero yo solamente le estoy dando aquí. Uy, perdón. ¿Sigo compartiendo? ¿Me dicen? Está pausado, dice. Ah, ya. ¿Qué aprieto? Reanudar. Ok. Ya está. Ay, se volvió. Me volví. Ahí. Me van a buscar el intervalo de referencia porque yo solo les di, miren acá, en concentración 1.2. El bicarbonato no es 24, es de 22 a 27, mire, equivalentes litros. Y del dióxido de carbono es el término medio, pero de cuánto a cuánto va, eso lo van a sacar ustedes. De cuánto a cuánto. ¿Ok? Muy bien. En el equivalente. Aquí en esta diapositiva es la relación entre dióxido de carbono y bicarbonato en diversas alteraciones. Por ejemplo, lo normal es que haya más bicarbonato o dióxido de carbono. ¿Qué es lo normal? ¿Ah? Bicarbonato, 20 veces a 1. En una acidosis, miren, hay menos, si es metabólica, hay menos bicarbonato, aunque el dióxido de carbono esté dentro del parámetro. En cambio, en la compensación, este está abajo, ¿y qué hace el bicarbonato? Baja, pues, ¿no? Para que vuelva a la relación 20:1. En una alcalosis, el bicarbonato metabólica, el bicarbonato está recontra elevado. ¿Ya? Y puede ser que si no está compensado ni en proceso de compensación, el dióxido de carbono se mantiene. Cuando el organismo empieza a compensar, entonces, ¿qué hace? Hipoventila. ¿Para qué? Para retener dióxido de carbono y para tratar de mantener la relación 20:1. Al revés. En una acidosis respiratoria, ¿qué es lo que se encuentra aumentada? El dióxido de carbono. ¿Ya? El bicarbonato puede estar en su parámetro. Cuando compensa, ¿qué hace el organismo? Trata de eliminar orina ácida, hidrogeniones. ¿Y qué hace? Retiene bicarbonato, porque el dióxido de carbono está elevado. ¿Por qué retiene bicarbonato y forma nuevo bicarbonato? Porque tiene que ir en el mismo sentido. El dióxido de carbono elevado, bicarbonato se eleva. En una alcalosis respiratoria, aquí estamos hablando de un paciente que está hiperventilando, está eliminando demasiado dióxido de carbono, entonces está bajito. En la compensación, el bicarbonato también tiene que excretarse para mantener la relación 20:1. Entonces, en esto también tienen que interpretar, ¿ya? Interpretando se van a dar cuenta. Analizando, interpretando. Entonces, por el caso contrario, si se incrementa el pH plasmático por aumento del bicarbonato, se tendría, miren, esta es la constante de 6.1, que se aumente el doble. Era 20:1, 40. 40 entre 1, 40. El pH el logaritmo de 40 es 1.6. 6.1 más 1.6, 7.7. Entonces aquí el paciente estaría en una alcalosis. Como se aumentó el bicarbonato, alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué hace el aparato respiratorio? Para contener con la alcalosis, porque en la alcalosis hay mayor bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el pulmón? Para compensar, disminuye la intensidad y la frecuencia respiratoria. En otras palabras, ¿qué está haciendo? Aquí,
está hipoventilando o hiperventilando. Hipo. Hipoventilando. Y si hipoventila, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Se sale o se queda? Se queda. Se queda. Si se queda, ¿qué aumenta? Dióxido de carbono. Aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, aumenta la concentración de dióxido de carbono. ¿Para qué lo hace? Miren que está, aquí estamos viendo la compensación. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué se aumenta? Al doble, digamos. 40 sobre 2 y es 20. ¿Para qué se aumenta la concentración de bicarbonato? Para que exista la relación 21. Exactamente, para que exista la relación 20 a 1. Entonces, con todo lo que hablamos, más todos estos datos que miren, por favor, lo analizan, ya se lo aprenden, para que sepan qué es lo que hace cada órgano, en el caso del mantenimiento del equilibrio ácido-base. ¿Ya? Bueno, entonces se restablece así el pH original de la sangre al aumentar la concentración de dióxido de carbono, sin disminuir, miren, no hemos visto nada todavía el bicarbonato. No fue el bicarbonato, el riñón todavía no trabajó, sino es el contrario, está trabajando. Trabaja, el riñón trabaja, pero puede tardar más tiempo, ¿ya? Como dice, ¿no? Sin embargo, este arreglo es transitorio y depende de la mayor disponibilidad de dióxido de carbono. Entonces, después que hace el riñón tiene que, si se aumentó el bicarbonato, probablemente pasó el umbral renal, que es de 28, entonces se excreta. ¿Se entiende? Se excreta, se elimina. Pero eso ya lleva más tiempo. Entonces, el mecanismo respiratorio de regulación del pH ajusta la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono, aun cuando persistan las modificaciones en la concentración fisiológica de ambos miembros del par, porque este puede estar elevadísimo y este también no está fisiológicamente, pero como se consigue igualar, mantener esa relación 20 a 1, entonces el pH vuelve a su normalidad. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, nuevamente, para que vuelva la concentración de bicarbonato a su dato normal o de referencia, es necesario que también participen los riñones. Lo que les decía más adelante. Los pulmones, los tampones actúan rápidamente, pero dura muy poquito tiempo, minutos. Los pulmones horas y los riñones tardan hasta días, pero mantienen bien. ¿Ya? Bueno, entonces, esto es como un recordatorio, a ver, así rapidito porque se va a cortar y tardamos unos 9 minutos en volver. Ya vamos a terminar el tema hoy. Entonces, recapitulando, en el equilibrio ácido-base, una caída en el pH o un aumento de la presión de dióxido de carbono provoca como respuesta un incremento de la frecuencia y profundidad en los movimientos respiratorios. Cambia la ventilación pulmonar. Una elevación, al contrario, una elevación del pH o reducción de la presión de dióxido de carbono determina disminución de la frecuencia y amplitud de la respiración. En otras palabras, aquí hay hipo o hiperventilación. Aquí. Aquí. Cuando se incrementa y hay profundidad en el movimiento respiratorio. Hiper. No, 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 no. Hipo, pues, ¿no es? Porque se aumenta dentro. Se sale más. Y aquí, Hiper. hiper, hiper. ¿Ya? Porque se está eliminando, ¿ya? Las necesidades, nuestros pulmones aumentan la ventilación pulmonar o pueden disminuir. Y con ello también el número de respiraciones por minuto. Ahora veamos el mecanismo que hacen los riñones, ¿ya? ¿Qué hacen los riñones para mantener ese equilibrio ácido-base? Entonces, los riñones son reguladores eficaces del equilibrio ácido-base por su capacidad de eliminar los ácidos fijos
En otras palabras, los ácidos que contienen hidrogeniones. Pues cuando estos se producen, al principio se combinan con bicarbonato y forman ácido carbónico, ¿no? Así evita los cambios importantes en el pH. Pero cuando hay demasiada cantidad de hidrogeniones, se gasta mucho el bicarbonato, ¿ya? Entonces disminuye la reserva alcalina, disminuye el bicarbonato. Entonces, aparte de eliminar estos, o el bicarbonato, de retener estos hidrogeniones, entonces también se tiene que formar nuevo bicarbonato y eliminar también orina ácida, ¿ya? Ahora, aproximadamente los ácidos fijos producidos como producto del metabolismo llegan a ser 100 mil equivalentes litros al día. El riñón los elimina al mismo tiempo que reabsorbe, ¿no? Porque dice recobra la reserva alcalina, o sea, recobra el bicarbonato, en otras palabras, lo reabsorbe para que el organismo siga contando con su capacidad amortiguadora, porque el bicarbonato es quien capta el hidrógeno y forma ácido carbónico, pero el ácido carbónico es un ácido débil. Lo que no queremos es este hidrogenión que esté elevado, ¿ya? Bueno. Entonces, el filtrado glomerular en condiciones normales tiene un pH de 7.4, dentro, igualito, similar al que tiene nuestro plasma sanguíneo o nuestro medio interno. El pH de la orina, ese tiene más variación, ¿no? Generalmente, la mayoría es de 5 a 8. Raros casos, 4, 8, 5. Raros. ¿Ya? Entonces, dependiendo además qué consumamos, qué alimentos consumamos. El ajuste urinario del pH va a depender de la disponibilidad de ácidos fijos necesarios para acidificar la orina o de la concentración de bicarbonato necesario para alcalinizar. Los mecanismos por los cuales el riñón mantiene el equilibrio ácido-base son: primero, reabsorbe bicarbonato, produce orina ácida y elimina amoníaco en forma de cloruro de amonio. Ya van a ver ahorita. En la imagen lo van a ver, ¿ya? De esa manera, lo que hace es evitar que los hidrogeniones se acumulen en el plasma y evitar que el bicarbonato baje, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense aquí. Esta es la célula del túbulo renal proximal, que es donde se reabsorbe el bicarbonato. Producto del metabolismo se forma dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono más agua con la anhidrasa carbónica que tenemos en los riñones forma ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico se va a descomponer, la misma anhidrasa carbónica lo descompone en sus componentes iónicos, bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato se reabsorbe, pasa otra vez a sangre, y el hidrógeno se puede unir con un bicarbonato para formar ácido carbónico y a su vez se separa en agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono puede difundir. O puede ser, acá no está mostrando, pero puede ser unido a la hemoglobina. ¿Ya? Ahora, la excreción de orina ácida resulta de la adición de hidrógeno por los túbulos renales. Por ejemplo, en estado normal en el plasma y en el filtrado glomerular a un pH de 7,4, la relación entre el fosfato divalente y el fosfato monovalente, miren, este era del fosfato ácido dipotasio y este era del fosfato diácido acá me está mostrando sin el mineral, sin el potasio, fosfato diácido de potasio. Entonces la relación es 4 a 1, 4 de este por 1 de acá, ¿ya? ¿En dónde nos vamos sus cargas? Aquí. Este es menos ácido que este, ¿ya? En caso de acidez, cuando el pH cambia,
Eso podemos demostrarlo en la orina, porque con este pH así en sangre ni idea. Hasta 7 ya está charlando con San Pedro. En orina, la relación, mire que a 7,4 era de 4 por 1, cambia de 4, miren, el de aquí, a 108. Y a un pH de 4,8, la relación es de 4 a 400. El que cambia todo el tiempo, este puede ir cambiando. Ahora, para sostener la neutralidad eléctrica, por cada protón que sale de nuestra célula, entra uno de sodio. Porque tenemos que mantener la neutralidad eléctrica. Si dentro de la célula yo tengo 150 cargas positivas, también tengo que tener 150 cargas negativas. Si sale un protón que tiene carga positiva, tiene que ingresar alguien para que se mantenga la neutralidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se produce la orina ácida? Cuando se excreta el fosfato diácido, este es monovalente, ¿no? Solo se pierde un sodio. En cambio, cuando se excreta un fosfato divalente, se pierde 2 sodios. De este modo se elimina protón sin pérdidas excesivas de sodio. Entonces, es preferible, en otras palabras, que salga así, en esta forma más ácida. Miren, además que sale más hidrogenio también, más ácido, porque solo se pierde un sodio. En cambio, si sale este que es menos ácido, 2 sodios, ¿ya? Entonces, de este modo se va a eliminar más hidrogeniones sin pérdidas excesivas de sodio extracelular y con recuperación del bicarbonato del plasma. Miren cómo se produce una orina ácida, ¿ya? Veamos. Esta es sangre, estas son las células del túbulo renal, y aquí va a ser, ya al final lo que va a ir saliendo, ¿ya? Ya saben que sí o sí debe haber un filtrado, ¿no? El filtrado en los riñones es similar al de la sangre. ¿En qué varía? En que aquí no hay proteína, porque son macromoléculas y sí o sí tiene que quedarse, no tiene que salir, ¿ya? Entonces puede haber agua, puede haber dióxido de carbono y también dentro, en el interior, puede haber bicarbonato. Dentro de las células contoneadas del tubo proximal hay anhidrasa carbónica y une el dióxido de carbono y el agua. ¿Y qué forma? Ácido carbónico. La misma anhidrasa carbónica lo descompone en sus componentes iónicos. Bicarbonato por un lado, hidrogenión por el otro. Miren, sale el protón o el hidrogenión y ¿qué ingresa? Sodio. Porque tenemos que mantener la neutralidad, ¿no? Entonces sale una estructura con carga positiva, ingresa otra con carga positiva. El bicarbonato y el sodio, ¿qué forman? Bicarbonato de sodio. Y este sí o sí tiene que volver otra vez, reabsorberse. Esa es la forma. ¿Qué sucedió con el protón? Yo puedo tener fosfato monoácido de sodio, ¿ya? Entrega un sodio y queda fosfato diácido. Mire, fosfato ácido de sodio. ¿Ok? Capta el protón y como que se elimina como fosfato diácido. Soluciones tampón. Además, el riñón excreta también protón en forma de ion amonio, uniéndolo al amoníaco cedido por la glutamina y en menor, esta está en el hígado, se secreta en el hígado la glutamina, un aminoácido, y en menor proporción por otros aminoácidos. El protón proviene del ácido carbónico, esta es la reacción de disociación, aunque al principio se originó de un ácido fijo neutralizado en el plasma por bicarbonato. El amoníaco excretado como ion amonio conserva la neutralidad eléctrica al eliminarse el anión cloruro. Ahorita les muestro. Miren. Otra vez.
sangre, túbulo renal, filtrado, lo que va a salir, ¿ya? Se filtra, ya saben, proteína queda nomás en sangre, hay agua, dióxido de carbono y la enzima que se encuentra. Esta enzima une el agua con el dióxido de carbono y forma ácido carbónico. A su vez, la misma enzima separa en sus componentes iónicos bicarbonato e hidrogenio. Ya saben que puede ingresar sodio. Yo tengo aquí sal que en los túbulos. Hay agua, se puede disociar en sus componentes sodio y cloruro. El sodio ingresa, se une con el bicarbonato y forma bicarbonato de sodio y este se reabsorbe. Otra vez pasa a sangre. A su vez viene la glutamina que es secretada en el hígado, ya se transforma en ácido glutámico y tiene amoníaco, que tiene amoníaco. Este amoníaco se une con el hidrogenio, miren, NH3, capta un hidrogenio y se transforma en amonio, pero también se une al cloruro de amonio. Otra vez, miren, estamos viendo los tampones. Amoníaco, cloruro de amonio. Aquí, miren. Fosfato, fosfato, fosfato ácido de sodio, fosfato diácido de sodio. Vean. Y aquí, miren, otra vez igual. Ácido carbónico, bicarbonato de sodio. Entonces, así es como se elimina. Es lo mismo, lo que dejaba, ¿no? En el hígado es lo que se secreta la glutamina y que puede venir al riñón por el filtrado. Después en ácido glutámico y tiene amoníaco. Y el amoníaco capta el hidrogenio y se une al fosfato diácido. Y mire, forma el fosfato diácido más amonio. Yeah. O acá podemos decir fosfato diácido de sodio y cloruro de amonio. Aquí me está mostrando un poquito más, menos alguna estructura de aquí. ¿Ya? En un solo paso, en el anterior hemos visto en 2 pasos. Aquí este es paso 1, paso 2. Miren. ¿Ya? Léanla bien las imágenes, interprete como se los he explicado yo, porque es tan fácil. Con esto se entiende mucho más. ¿Ya? Bueno, en estas condiciones la acidez de la orina disminuye y el amoníaco, el amonio es NH4, se intercambia por sodio, que se absorbe por el túbulo renal y pasa a la circulación para equilibrarse con el bicarbonato proveniente del ácido carbónico. De esta manera se reconstituye el valor original de sodio de la base fija alcalina del organismo. ¿Cuál es esa base fija? Bicarbonato, ¿no? Conservando el sodio por medio de la excreción del amonio. El sodio ingresa a favor de la salida de un protón, el cual se va a unir con el amoníaco proveniente de la desaminación de la glutamina y se excreta, si capta este amoníaco un hidrógeno, se excreta como amonio. Entonces, aunque los efectos más importantes son los de la retención de bicarbonato, la reabsorción de sodio, a cambio la salida de protón o de hidrógeno, parte del sodio se reabsorbe a cambio también de potasio. ¿Ya? Ahora puede haber pérdida de potasio por la orina por retener sodio. Entonces, recapitulando nuevamente, ¿cuál es el papel del riñón en el equilibrio ácido-base? ¿Ya? Está asociada a tres procesos que realiza el riñón. Reabsorción de bicarbonato, punto 1. ¿Qué más? Acidificación de la orina y producción de amoníaco, porque se excreta en forma de amonio.
¿Ves? Entonces, cuando reabsorción de bicarbonato, cuando su nivel en plasma está por encima de 28, aparece bicarbonato en orina. Recién pasa el umbral renal en otras palabras. Cuando es menor a 28, los túbulos renales reabsorben todo el bicarbonato. Esa es la función. Si está en 22, lo reabsorbe. Si está en 23, 24, 25, 26, 27, va a reabsorber. ¿Se entendió? Menos con mayor, a no ser que el riñón esté mal, ¿ya? A no ser que tenga problemas. Pero si el riñón está funcionando adecuadamente, su función es reabsorber bicarbonato. ¿Dónde se reabsorbe? En los túbulos contorneados proximales. Y formar nuevo bicarbonato. Acidificación de la orina implica la secreción de protones hacia la luz tubular y puede llegar a alcanzar valores de pH hasta de 4.4, que es el pH de la orina, la ácida ácida, ¿ya? Pero aquí solo está diciendo qué hace, pero aquí lo está explicando paso a paso, ¿ya? Miren, paso a paso. Ahí lo estamos explicando, ¿ya? Aquí es como un resumen. Producción de amoníaco. A fin de conservar bases, el riñón dispone de la secreción de amoníaco. ¿Y a partir de quién? De la glutamina. ¿Por acción de quién? De la glutamelasa. Tiene glutamina, queda hasta alfa-ceto, y queda amoníaco. El amoníaco se une con el protón o hidrógeno, forma amonio. Se elimina como amonio. Esa es. Y aquí es como nada más un resumencito de cada cosa. Listo, eso es. Eso es equilibrio ácido-base. Preguntas, por favor. Bien que avanzamos en 2 clases. Ahora, ya la siguiente semana vamos a hacer trastorno del equilibrio ácido-base. ¿Nadie pregunta nada? Asumiré que todos lo saben, que todos saben. Y si no, hay que estudiar. Entonces, ¿qué exámenes me deben? ¿Me deben algún examen? ¿No? Doctora, algunos le deben el parcialito de agua. Solamente una cantidad de personas dio parcialito. ¿No dieron todos? No, porque el tiempo no nos alcanzó, no le alcanzó el tiempo. Ya, entonces, los que no han dado van a estudiar agua más equilibrio. Todos, ¿no? Todos van a dar equilibrio ácido-base. Entonces, los que no dieron estudian agua y equilibrio ácido-base. ¿Se entendió? Voy a fijar de todos modos, porque todo está anotado. Los anoté en la computadora ese día. ¿Pasaron a la pizarra? Sí, algunos pasaron y otros nos tomó examen de parados. Ah, ya. Pero creo que tomé a varios. A ver, no se vayan, no se vayan. Voy a comprobar. Un ratingo. Bioquímica. Control de exámenes. Evaluación continua. A ver. F. Mm, fue el 30 de abril. Miren, hace harto que no los evalúo, ¿no? Ya me estoy olvidando. Del F2 casi a todos, porque hay hartos que no fueron. Y del F3 también prácticamente a todos, excepto algunos. Ah, ya, voy a tomar ambas cosas, ¿ya? Grupo, los que no han dado, los que faltaron, tienen 0, lo siento. Los que no dieron porque no los llamé, están identificados de otra manera, entonces esas personas dan agua
y también equilibrio ácido-base. Y para los que ya dieron, solamente equilibrio ácido-base. ¿Quedó claro? Entonces nos vemos el siguiente miércoles. Hagan sus tareas, voy a preguntarles de sus tareas también, lo que les he dado. ¿Ya? Bueno, tengan una noche bendecida. Miren, hasta cerca de las 11 nos quedamos, pero pasamos clase. Eso es lo importante. ¿Ya?